A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a abordar en el programa de hoy una extensión de lo que ya habíamos hecho en programas anteriores respecto del panorama electoral en el año 2018. Las elecciones de 2018 en varios países latinoamericanos, entre los cuales están Paraguay, Costa Rica y particularmente Cuba, México y Brasil. De estos últimos tres países vamos a hacer un análisis de la situación política, de las perspectivas electorales que se dan hacia 2018. En el caso de Brasil y México, por la importancia y magnitud que estos dos países tienen en la región. Entre Brasil y México se suman alrededor de 335 millones de habitantes, en una región, Latinoamérica, que tiene alrededor de 650 millones de habitantes. Es decir, en estos dos países se concentra algo más del 50% del total de la población latinoamericana. En esa medida es claramente comprensible la importancia y la significación que los procesos electorales en estos dos países tienen para el resto de la región. El caso de Cuba es un caso sui generis porque sus características electorales responden a un modelo político que más o menos excluye la posibilidad democrática de la manera en que se la entiende en la democracia liberal, que es el modelo democrático predominante en el resto de la región. Cuba maneja un sistema autoritario que sin embargo tiene unas particularidades de elección que vamos a explorarlas con Eduardo Durán, que es un conocedor grande de la realidad cubana, sobre la cual ha escrito numerosos artículos, ha hecho numerosos análisis y además ha sido un diplomático que ha estado presente en Cuba y conoce de primera mano la realidad del proceso electoral. Eduardo, buenos días. Vamos adelante con este análisis que hemos propuesto. Gracias, Alan. Sí, precisamente estoy de acuerdo en el trato introductorio, pues Brasil y México, los países más importantes y desde luego más importantes en su dimensión económica, política en el continente, y desde luego Cuba con una trascendencia que para la América Latina es importante desde el punto de vista de que se trata de una sociedad alterna a la nuestra, si cabe denominarla de esta forma, y este aspecto de alterno tiene que ver con las características muy peculiares del sistema político cubano y que de hecho están establecidas en lo que vamos a comentarles, que es en el sistema electoral muy peculiar de Cuba. Pero esto no se realiza en cualquier momento ni en cualquier circunstancia histórica. Me refiero a las elecciones, llamémosla de segunda vuelta, que Cuba va a tener en el mes de abril. Las primeras elecciones fueron para la elección de delegados a los consejos municipales cubanos. Dentro de esto hay que comprender todo lo que es el sistema político cubano, y aspecto que comenzaré haciendo un tanto referencia. En primer lugar, las elecciones que en Cuba renovarán el gobierno y el Consejo de Estado en la isla tienen que ver directamente con el hecho de que se trata de un régimen totalitario en el cual un solo partido político gobierna
el país desde el año 1975 como tal, y un solo gobierno, el gobierno comunista, quedó establecido en un proceso evolutivo entre los años 1959, 1962, 63, en que se consolida la dictadura del comandante Fidel Castro y en sí de la familia Castro, que es la que está en este momento todavía gobernando el país. Entonces, en este sentido, tenemos en primer lugar un sistema totalitario cerrado que procura renovarse el mismo, pero no renovar políticamente a Cuba, puesto de que solamente hay la posibilidad de remozar la dirigencia política de una u otra manera, pero no de cambiarla en sí. Tenemos esta circunstancia concreta que está marcada incluso por la Constitución de la República de Cuba, en cuyo artículo, el artículo 5 de la Constitución cubana, hace referencia precisamente a que el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Vanguardia organizada de la nación cubana, fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Esta es la característica central del sistema. Otro tema que está dentro de este punto presente es la grave crisis económica que la isla sigue sufriendo desde que la Unión Soviética le quitara los respaldos en el año 1991 con su desplome, cosa que no ha sido superada. Eduardo, esta declaración que acabas de leer me parece una declaración de fe religiosa prácticamente, ¿no? De hecho, es que sí, es el modelo soviético el que está primando, ¿no? El partido es la organización dirigente de la sociedad y el Estado. Y con bueno, no hay circunstancia alterna. Ni espacios. No es espacio, porque inclusive el artículo 3, reformado en el año 2002, habla de la irrevocabilidad del socialismo. Es decir, no, es ilegal pensar que en Cuba va a cambiar el sistema político. Es decir, es atentatorio a la Constitución. Y todo cubano tiene el derecho, dice el mismo artículo 3, de oponerse con las armas al cambio de sistema. Es decir, es claro en este sentido. Pero estamos involucrados en Cuba dentro de una gravísima crisis económica que ha sido nuevamente perjudicada por varios eventos dados en los 3 últimos años. En primer lugar, es la caída de los apoyos grande, del apoyo que recibía de Venezuela, que resultó pues un balón de oxígeno en los últimos 10, 15 años, pero que por desgracia para este sistema político ha caído en una honda crisis al bajar la asistencia petrolera, la factura petrolera, en 30-35% al no pagar cumplidamente Venezuela los servicios que recibe de Cuba, lo cual ha traído un embotellamiento que significa en este momento grave carencia de bienes en la isla, pues que de una u otra manera están expresados por el Huffington Post en un artículo de mediados del 2017, en el cual se habla que la economía cubana se encuentra en un estado de gravísimo estancamiento, existe descapitalización, falta de liquidez del gobierno, imposibilidad de sustituir las declinantes ventajas financieras aportadas por Venezuela, bajos salarios, precarias condiciones de trabajo, etc. Y el otro elemento importante es de que por primera vez en toda su historia la dictadura comunista cubana va a dejar de estar, al menos es lo que se conoce en este momento, en manos de la familia Castro, y va a pasar, porque de hecho pues hay que comprender de que en el año 2021 el comandante, el general Raúl Castro cumple ya 90 años, es decir, estamos hablando de una persona que es anciana y que ya biológicamente no puede continuar al mando. Entonces el señor Miguel Díaz-Canel, quien es actualmente vicepresidente del Consejo de Estados y del Consejo de Ministros, es la cabeza que sustituiría al general Raúl Castro, y con una característica que es importante tomar en cuenta. Se trata de un líder que no atravesó por la Sierra Maestra, que no tiene la autoridad que le da el hecho de ser un líder histórico de la Revolución Cubana, sino alguien que precisamente carece de esas virtudes que en el sistema cubano es muy importante. Por ello es de que el general Raúl Castro, y este es un punto importante, conserva el comando del Partido Comunista. Él no
deja de estar al mando del Partido Comunista por las estructuras burocráticas. En un anterior programa vimos pues de que la cabeza de los partidos comunistas es el secretario general, y en este caso el general Raúl Castro conserva el carácter de primer secretario. ¿Qué habrá pasado? Se suponía que la transición y la elección cubana tenía que haberse producido en el año pasado. Sin embargo, se posterga la elección por razones logísticas. Se dice dos cosas. Una, el gobierno asegura que las dificultades... otro factor, el huracán Irma, que pasó por Cuba y que le dejó cerca de 14 mil millones de pesos en pérdidas. Estamos hablando de cerca de 500 millones de dólares en pérdidas, que esto dificultó el proceso de transición. Eso es lo que anota el gobierno, pero se cree que también no existe acuerdo sobre quién ha de estar en la cabeza del gobierno cubano, porque hay que tomar en cuenta que hay factores allí muy importantes. Lo que quiere el general Raúl Castro, que es precisamente al señor Díaz-Canel, con lo que quieren el resto de la familia Castro, porque hay que tomar en cuenta que el comandante de la inteligencia cubana es Alejandro Castro, Espín, hijo de Raúl Castro, es que con quien comanda la inteligencia en Cuba. Es decir, todo está debidamente atado y abrochado, como decía Franco. Es decir, no es que la familia se retira del poder, sino conserva pues buena parte de los controles. En todo caso, y aquí es importante un poquito para ir concluyendo con el tema cubano, no sé cuántos minutos hemos tomado el tema, pero creo que es totalmente válido. Concluyendo con esto, el sistema cubano electoral está blindado precisamente para garantizarse de que no hayan alternativas a la dictadura del Partido Comunista. La ley dice que el Partido Comunista no es un ente electoral, es decir, el Partido Comunista no presenta candidatos, no participa en campañas electorales, como que deja que la cosa lo haga el pueblo. No es tanto así, no es así, porque de hecho pues el sistema comunista tiene mecanismos para controlar a la sociedad, y de hecho Lenin hablaba de las correas de transmisión, es decir, de los sindicatos comunistas, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones juveniles y otras organizaciones que están directamente comandadas por el partido. Y de hecho la gente dirigente de estas asociaciones, de estas agrupaciones, son las que comandan la sociedad, le ayudan al partido en el esquema de control, motivación de la sociedad, y ellas sí están involucradas en el proceso electoral. Desde la primera etapa, las elecciones de primera etapa fueron en el mes de noviembre. En ellas se eligieron delegados para los consejos municipales. Entonces dice, todo el pueblo puede participar, usted puede perfectamente ser candidato, presenta su candidatura y sus vecinos deciden si sí o si no. Perfecto, se presentaron 60,000 candidatos, de ellos escogieron 28,000, noviembre, datos exactos, ¿no? Oficiales. Pero en este proceso está muy involucrado precisamente los CDR, los comités de defensa de la revolución, que son estos comités barriales que dan sustentación al sistema, que dan orientaciones a los vecinos, que participan en campaña, están directamente involucrados. Entonces, ellos tienen una alta capacidad de incidencia en la designación de candidatos que son con el voto popular local, pero que están conducidos por el esquema operativo. Y supongamos que ese es el caso, que se presenta un candidato disidente. De hecho, la disidencia ha establecido de que de los 60,000 candidatos alcanzó a presentar 180. ¿Y qué es lo que pasa? Ni uno solo de los 180 candidatos promovidos por la disidencia alcanzó a tener el estándar de candidato. ¿Por qué? Porque sencillamente o no les avisan cuándo se van a realizar las elecciones de designación, o eventualmente si llegan a postularse, ahí no hay campaña electoral, sino simplemente un boletín informativo que lo cuelgan en la pared o en hoja volante, le reparten a la población con los candidatos que están de una manera aprobados. Y si es un disidente, entre los 170 les pasó hoja de vida contrarrevolucionario. Entonces, ¿cómo el barrio se va a poner, sabiendo que además está dependiente del sistema, a votar por un contrarrevolucionario? Y de hecho, en esta oportunidad, efectivamente el comité, pese a todas estas situaciones, a estas vicisitudes,
alcanzó efectivamente a lograr la elección de un candidato en lo que es el pequeño pueblito de Aguada de Pasajeros, muy, muy agradable. Se produce el mejor jugo de caña de Cuba y yo diría del mundo, porque la caña cubana es muy agradable. Este pueblito de Aguada de Pasajeros en la provincia de Cienfuegos alcanzó a elegir a un contrarrevolucionario. Pues bueno, pues estaba la elección, pero de acuerdo a las denuncias tomadas por Agencia EPE y reproducidas por Televisión Española, no me estoy especulando aquí, la policía secuestró las urnas y secuestró las actas y las cambió. Esto sí es una denuncia pública. Es decir, el único que se alcanzó a filtrar, le evitaron. Porque el mando cubano trata de evitar este tipo de circunstancias. Y precisamente, si los compañeros del estudio central nos pueden poner el video del señor Díaz-Canel. El señor Díaz-Canel es el vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba, y precisamente en una orientación al partido, él anota específicamente, y ustedes le van a escuchar de viva voz en un video filtrado al estilo de Mangas aquí en Ecuador, pues no se sabe quién lo hizo, pero el hecho es que el señor dice que van a crearle cortapisas a los grupos contrarrevolucionarios para evitar que se filtren como candidatos y que eventualmente lleguen a la Asamblea Nacional del Poder Popular, proceso que en 2 o 3 minutos después del video continuaré describiéndolo. Yo creo que podemos poner el video con audio del señor Díaz-Canel. 6 proyectos que están orientados a las elecciones del 2018, que buscan postular gente contrarrevolucionaria como candidato a delegado del Poder Popular para que puedan salir delegados. Si salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal y pueden llegar a la Asamblea Provincial y pueden llegar a la Asamblea Nacional. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución. Y ahora estamos en dando todos los pasos para desacreditar eso, para que la gente tenga la percepción de riesgo, para que la gente las conozca. En este caso está clarísimo, ellos dicen que van a deslegitimar y supuestamente el Partido Comunista dice que no interviene en las elecciones. Este señor Díaz-Canel es el candidato propuesto, más bien dicho, el futuro presidente del Consejo de Estado y Consejo de Ministros, es decir, quien sustituirá en el gobierno y en la conducción del Estado, en la jefatura del Estado, a Raúl Castro. Yo creo que valía la pena conocer cuáles son sus motivaciones políticas centrales de sostener un esquema absolutamente dictatorial que imposibilita tener otras voces, ni siquiera como candidatos, ya diría elección. En este sentido, se eligieron en el mes de noviembre los delegados a los consejos municipales, de quien aquí viene otro elemento. La comisión de candidaturas, esta es otra figura del sistema. La comisión de candidaturas es gente designada por las correas de transmisión que decía Lenin, la Juventud Comunista, la Federación de Mujeres de Cuba. Me parece un modelo bastante corporativo, ¿no? Sumamente corporativo. Entonces, en este sentido, esta comisión de candidaturas es la que selecciona a los candidatos. Es decir, salieron electos estos delegados, pero ahora dice, presentamos a los compañeros para su elección, tales y tales y tales personas, para que asciendan a la Asamblea, finalmente a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano central del gobierno del Estado, del Estado cubano. Pero con la diferenciación que hay que establecer, que quien realmente conduce es el Partido Comunista. Sin embargo, la Constitución dice que la máxima autoridad del Estado cubano es esta Asamblea Nacional del Poder Popular, que está integrada por aproximadamente unos 500 diputados y que precisamente van a ser electos de la lista confeccionada por esta comisión de candidaturas en abril. Y estos caballeros o estas damas que pasan a ser electos de esta manera son los que tienen además, hay que notar, tiene el poder legislativo, esta Asamblea Nacional del Poder Popular, y el poder constituyente, es decir, que si se trata de variar la Constitución no tienen que convocar a una asamblea constituyente, porque la misma Asamblea Nacional del Poder Popular tiene esa facultad y de nombrar el gobierno. Entonces, los que salgan electos en abril son los que van a designar el Consejo de Estado
que es la jefatura del Estado cubano, y el Consejo de Ministros, que es el gobierno, con el señor Díaz-Canel como ya designado. Incluso hay una broma venezolana que dice que los resultados están listos, solo faltan las elecciones. A propósito de Maduro, que trae un mal imitador de este sistema. Muy bien, habiendo analizado el tema cubano y dándonos cuenta de que estamos en una elección en un país de partido único que no admite discrepancias, que no admite ningún tipo de variación, en un modelo que lamentablemente para Cuba le ha significado 60 años de gobierno familiar con un resultado finalmente catastrófico para el país y con una situación de atraso y de pobreza generalizada en el país, sin una alternativa de cambio político que modernice, que permita a Cuba salir de un modelo arcaico que lo ha conducido a una situación lamentable en el plano económico. Y con un futuro complicadísimo. Extremadamente el nuevo complicado. gobierno tiene que afrontar transformaciones que increíblemente quedaron detenidas después de que Obama visitó el país, en contra de lo que se esperaba. Ahí vino otra vez el frenazo, cierre. claro. En todo caso, eso es motivo para otro análisis. No, y es comprensible el nerviosismo del poder que ha presenciado la ira del pueblo con los tiranos, como fue el caso de Libia con Gaddafi, o el caso de Irak con Saddam Hussein, y obviamente el tirano se da cuenta de lo vulnerable que es, y obviamente busca blindarse de cualquier manera para evitar finales trágicos, ¿no? Un poco esa es la realidad. Bien, pasando a analizar el tema de Brasil y de México, quisiera trazar primero unos paralelos que se dan entre los dos países que mencioné y que efectivamente, como decía al principio, son las dos potencias regionales más importantes en términos de su tamaño, de su población y de su poderío económico. Hacia el año 2001, cuando se produce el atentado de las Torres Gemelas, la orientación de los Estados Unidos, que ya había sido escasa con relación a América Latina, se vuelve mucho más lejana. El esfuerzo del gobierno norteamericano ya no se orienta prácticamente de ninguna manera hacia el sur de la frontera, sino se orienta finalmente hacia Medio Oriente. Los problemas de terrorismo que se generan en el sector por la presencia de primero Al-Qaeda, luego ISIS, y luego la crisis que se produce en Medio Oriente con la primavera árabe, los cambios de gobierno que se van generando, el conflicto en Afganistán, el conflicto en Irak, hacen que los Estados Unidos miren hacia Oriente Medio por encima de cualquier otra consideración hacia el sur. Esto habría debido generar una dinámica en la cual México por un lado y Brasil por otro asuman un liderazgo en Latinoamérica por la condición de países y potencias regionales que debían haberlo hecho. Sin embargo, resulta evidente que a ninguno de los dos le interesó el tema del liderazgo regional. Brasil tiene claramente orientados sus principales energías hacia el Atlántico, su proximidad con África, pero más que nada los mercados brasileños están en Europa, están en Estados Unidos y en el Oriente. China, la selva amazónica parece ser una muralla, que impide que Brasil tenga con nosotros una relación efectiva. Es evidente. Históricamente la selva amazónica ha sido prácticamente insalvable, ¿no? Insalvable. Eso por en el lado brasileño. En el lado mexicano, obviamente, la enorme importancia que para México significa tener de vecino a Estados Unidos ha determinado que en el plano comercial al menos todas las energías de México se hayan orientado hacia el TLC, abandonando inclusive los intereses regionales mexicanos en Centroamérica. Es importante anotar la cada vez más importante presencia colombiana en cuanto a inversiones en Centroamérica, junto con
la inversión que en un principio realizó Venezuela, la inversión política sobre todo y geopolítica, alrededor de una diplomacia, de una petrodiplomacia, llamémosla así, hacia el Caribe y hacia América Central. Hoy, obviamente, la situación venezolana excluye la posibilidad de que ellos sigan invirtiendo en la región y, sin embargo, Colombia está presentándose como una importante alternativa como polo de inversión y desarrollo para América Central. En esa medida, México, entonces, orientado hacia Estados Unidos, Brasil, orientado hacia Europa, no llenaron el vacío que produjo esta ausencia, esta retirada de Estados Unidos, y quien tomó ese espacio fue Venezuela. Una Venezuela cuya deriva dictatorial, cuya deriva autoritaria, fue en cierta manera aceptada y tolerada por el resto de Sudamérica, particularmente Brasil, y hoy día vemos a dos países que van a tener una elección próximamente, que son, en el caso mexicano en julio, en el caso brasileño en octubre, que están absolutamente convulsionados por situaciones similares de corrupción, por graves crisis económicas, en el caso brasileño, que recién está empezando a salir de una recesión de prácticamente 3 años, con una situación de violencia gravísima en sus respectivas sociedades, por poderosos grupos narcotraficantes. Claro, Alan, y esta situación que comparten los dos ha dado un terrible problema, unido a la corrupción que sufren los dos países, un grave problema para la elección de candidatos, para la designación de candidatos. Tenemos de que en Brasil no despegan, y en México está eso bien peleado, porque están con diferencias de menos de 5 puntos entre los candidatos punteros. En caso tenemos que que esto no ha cambiado prácticamente la tendencia desde octubre del año 2017 a enero del 2018, en menos de 1 punto de cambio. Tenemos pues al señor Ricardo Anaya, es decir, al señor Andrés Manuel López Obrador con el 23.6%, última encuesta Mitofsky. Tenemos al señor Anaya del centro derecha con 20.4%, y tenemos pues al señor Meade del Partido Revolucionario Institucional con el 18.2%. Y en esto hay que tomar en cuenta de que la crisis ha llevado a que las alianzas políticas sean de lo más matizadas. El PAN tiene alianza, el partido de derecha tiene alianza con el grupo PRD más revolucionario de México. Curiosísimo. Y el partido precisamente del señor López Obrador, que es de la izquierda, ha hecho alianza con los ultraconservadores evangélicos, después de que con el señor Monsiváis hace 10 años, fue el escritor más importante, uno de los más importantes del país, hicieran una declaración de fe laica. Sin embargo, uno de los partidos políticos que le dan soporte es un partido ultraconservador mexicano. Es una situación realmente complicada, matizada, si me permites, y para ir acortando, que casi el tiempo nos cortan ya, matizada con el hecho de la alto nivel de resistencia entre la población mexicana que tiene el señor Meade, candidato del PRI, que es el actual gobierno en el cual el 55% de los mexicanos están resistiendo la posibilidad de dar su voto por un candidato del PRI, es decir, tiene un techo muy peligroso para él, pues de resistencia entre la población mexicana, pese a que es el candidato más calificado. Hay que comprender que, por ejemplo, el señor Anaya no se trata más de un joven sin experiencia de 39 años versus el candidato del PRI, por ejemplo, que ha ocupado 6 ministerios ya en 2 gobiernos, y además ha sido calificado como el hombre consta entre los 500 hombres más influyentes cuando fue canciller de México por 3 años. Es decir, estamos hablando de un caballero con alto conocimiento, pero con cuestionamientos de corrupción y con una alta resistencia, lo cual le puede estar significando de que no llegue a la candidatura. Así el panorama electoral en México. Y es curioso también en el caso mexicano, en este momento, el exorcismo que está practicando López Obrador respecto de su proximidad con Chávez y con el proyecto chavista, ¿no? Hoy día
más o menos se rasga las vestiduras respecto del modelo venezolano al cual adhirió hace 4 años. En el caso brasileño tenemos una situación nuevamente de violencia terrible, 7 asesinatos por hora se están cometiendo en Brasil, y esto da la medida de la violencia latente dentro de la sociedad brasileña, del desencanto de la sociedad brasileña con su clase política, de la desconfianza generalizada en el Brasil respecto de su liderazgo político, sea este de cualquier lado. El candidato más opcionado al momento, que tiene el 30% de la intención de voto, crudamente hablando, que es Lula, está sentenciado a 9 años de prisión por corrupción, con una sentencia que está apelada y que habrá que ver cuál es la resolución de la justicia. Pero estamos asistiendo a un escenario en el cual el actual presidente Temer es cuestionado desde el lado de la ética por la corrupción absolutamente. Prácticamente toda la clase política en el Parlamento brasileño cuestionada por problemas de corrupción. Es una sociedad en la cual la fractura entre la civilidad, entre la sociedad brasileña y su liderazgo es dramática. ¿A dónde va a llevarnos esto? Las candidaturas principales, la de Lula, que no sabemos a dónde va a llegar, la de el segundo candidato, que es un candidato de la derecha política brasileña extrema, tampoco sabemos a dónde va a llegar. Realmente la situación en ambos países es totalmente incierta, es una situación que puede conducirnos a situaciones inesperadas, a los outsiders que luego... Ese es el problema, y prácticamente nos quedamos sin tiempo. Efectivamente, el escenario político latinoamericano de los próximos meses, particularmente en estos dos países, los dos más importantes, los dos más poblados y económicamente más poderosos de la región, son una incógnita absoluta. Así es. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.